Nací aquí en Bogotá, nací en una familia de padre boyacense y madre santandereana. Somos 5 hijos, yo soy el segundo. Mi infancia la recuerdo siempre muy feliz. Vivía en una calle muy ancha. La biblioteca de mi casa la recuerdo gigantesca, tanto que teníamos 2 habitaciones completamente llenas de libros. Sí, mi papá trabajaba en un banco y desde muy pequeñito él me empujó a la lectura. No le costó ningún trabajo. Mi mamá pintaba desde muy chiquitita, la familia de ella es muy artista. Entonces yo crecí expuesto a eso, expuesto a libros, a pintura y a música. Y siempre había música en mi casa, siempre, de toda clase, música boleros y música como colombiana y principalmente música clásica y ópera, pero oíamos de todo. Algún día fui con mi mamá a visitar a una familia amiga muy cercana que vivía más o menos a 1 o 2 cuadras de donde vivíamos nosotros. Y cuando llegamos estaba el señor de la familia, que yo nunca lo veía. Él era maestro de escuela en Caldas. Pero él estaba, y estaba en un rinconcito, había una mesa, tenía un atril, un libro grandísimo, 2 candeleros con cirios encendidos, y el señor estaba leyendo ese libro grande. Esa imagen del señor leyendo me llamó mucho la atención, entonces me acerqué y claro, me dijeron, no molestes a Manuel, y el señor maestro de escuela, súper querido, no, él no molesta. Hola, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Yo, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo El Quijote. Es un libro que tal vez yo tenía 7 años, tal vez un poco más tarde lo puedas leer, y este específicamente es un libro muy grande, pero yo te voy a prestar este libro. Y me prestó este libro. Yo me llevé el libro feliz y me lo leí esa noche completo. Y terminé de leer el libro y por la mañana le mostré a mi papá y le dije, mira lo que leí anoche. Mi papá se puso feliz de que hubiera leído eso. ¿Y de dónde sacaste ese libro? Me lo prestó Manuel. Oye, qué bien. Le dije, pero yo quiero leer el de verdad. Este no es el de verdad. Y bueno, yo te lo presto. Sé que es un libro complicado, pero yo te lo presto. Y me prestó este. Y yo recibí el libro y me lo leí, creo que en 1 mes y medio o 2 meses. Yo vivía encantado, llegaba del colegio y no pensaba sino en llegar a leer El Quijote. Y cuando llegó el final, de pronto leí una frase que dice, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Y yo empecé a llorar como loco. Yo pensaba, ¿cómo así que se muere Don Quijote? Porque en el que yo había leído no se moría. Y me fui a reclamarle a mi papá muy bravo y muy triste y llorando. Le dije, papá, acabo de terminar el libro. ¿Y por qué se murió el Quijote? ¿Por qué? No tiene sentido. Me dijo, mira, acá dice, dio su espíritu, quiero decir que se murió. Pero mira la magia de un libro. Le dio la vuelta al libro, lo abrió y leyó. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. ¿Ves? Ya está vivo otra vez. Así que todas las veces que abras el libro, Don Quijote va a estar vivo para ti. Y me enseñó la magia de los libros. Fue fantástico. De alguna manera, el hecho de que yo tuviera gafas desde muy pequeñito, tengo gafas desde los 3 años y medio, hizo que yo no fuera muy deportista inicialmente y tampoco era muy de juegos como fútbol o básquetbol. Nunca pude con básquetbol por la distancia y por los... Entonces en los recreos en el colegio yo me iba a la biblioteca del colegio y cuando toda la gente estaba corriendo y jugando fútbol y haciendo cosas, yo estaba en la biblioteca del colegio, solo porque nadie entraba, y me fue muy bien en el colegio, y por irme bien en el colegio me ofrecieron los franciscanos la oportunidad, me dieron una beca para ir a estudiar al seminario de los franciscanos en Cali. Es un paraíso, es un sitio espectacular a las afueras de Cali, en una colina, al pie de los Farallones, un brazo del río Pance pasando por ahí y una biblioteca monumental. Y entonces yo me fui y estudié el bachillerato allá, absolutamente feliz.
El profesor de idiomas era un señor maravilloso, un paisa sensacional, solamente hablaba en inglés, se hacía entender, nos explicaba, era muy buen docente y en muy poco tiempo nosotros nos defendíamos muy bien en inglés. Al año siguiente, el segundo año que estuve, empezamos francés con él. Nunca lo oí hablar español en clases de francés, solo hablaba francés. Al año siguiente tuvimos latín y yo vivía fascinado con los idiomas y él hablaba 9 y nosotros ya llevábamos 3 con él, pero yo quería más. Entonces algún día le pregunté si me podía enseñar alemán, que me llamaba la atención, y durante mucho tiempo tuvimos esa clase, pero para mí no era suficiente. Entonces después hice la misma solicitud con italiano y después con ruso y después con portugués. Y hasta que llegó el momento en que todos los días de la semana los teníamos ocupados, él dándome clases a mí al mediodía. Yo nunca tuve la intención de ser cura y yo tenía claro yo creo que desde los 10 años, que yo quería ser médico. Me gustó siempre mucho, me gustaron las ciencias, me gustaban las matemáticas, me gustaba un poco como buscar cosas, me gustaba saber del cuerpo humano, me llamaba mucho la atención. Además un tío era médico y era como una imagen que yo tenía cercana y me presenté en la Javeriana y en el Rosario y pasé en ambas y me vine a la Javeriana porque era más cerca de mi casa. Fui feliz, me gustó muchísimo la medicina desde el comienzo. La biblioteca era deliciosa, la biblioteca para mí siempre es uno de los sitios favoritos y pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Tuve muchos profesores que de alguna manera nos enseñaban no tanto conocimientos, sino a buscar el conocimiento y nos enseñaban a ser divergentes, a no creer todo lo que veíamos o lo que oíamos o leíamos, a criticar, a buscar otras soluciones a lo que había. Y eso me creó un poquito el interés por la investigación. Me pareció que eso podía ser como un campo en el que yo me pudiera desempeñar. Los recursos económicos en mi casa no eran tan buenos, entonces yo había obtenido una beca porque había tenido muy buenos resultados en el ICFES. Para mantener la beca, que era semestral, cada semestre yo tenía que tener un promedio muy alto. Así que cada semestre yo tenía una carrera contrarreloj de llegar a un puntaje, a un promedio alto para tener la beca para el año siguiente. El hecho de ser tan dedicado tal vez y de tener buenos resultados hizo que me ofrecieran, cuando estaba en segundo semestre, la opción de ser monitor en fisiología. Fui el primer monitor que hubo en la facultad de fisiología. No había monitores en ninguna otra cosa. Y con el tiempo me gustó tanto y al parecer lo hacía tan bien que me pidieron que diera las clases de fisiología yo después. Así que yo fui profesor terminando la carrera. Eso quiere decir hace 130 años. Por un convenio que tenía la Universidad Javeriana con la Universidad de Miami, uno tenía la posibilidad, cuando estaba haciendo especialización, tenía la posibilidad de hacer intercambio y yo logré el contacto para ir a terminar la especialización allá. Y fui a todo lo que hay que hacer el primer día, a conocer al director del departamento, a conocer la gente, a conocer los compañeros míos residentes, a que me tomaran la foto para el carnet, bueno, todas las cosas que había que hacer. Me dieron el horario, dónde tenía que ir, cuándo, y a las 5 de la tarde quedé libre y a las 5 de la tarde me fui a lo que yo creo que más quería, que era conocer la biblioteca de la universidad. Entré a la biblioteca y yo no podía creer porque era un paraíso. Yo me iba enloqueciendo, entonces miraba todos los libros, todos los estantes, sacaba libros porque quería curiosearlos y me busqué un sitio y había muchas salitas y me senté en un sitio, puse un cerro grande de libros para curiosear
y estaba feliz mirando allí. Eran las 5:30 de la tarde. Ahí me quedé hasta las 12 de la noche cuando cerraron la biblioteca y me sacaron. De pronto veo que llega un residente. Yo no lo conocía, supe que era residente porque venía con su traje de cirugía y la bata y un libro. Y enfrente de donde yo estaba había un sofá y el señor llegó con un libro grandote y se quitó la bata, la puso ahí aparte, se quitó los zapatos, se acostó en el sofá y se puso a leer. Y a mí me pareció encantador, una biblioteca donde la gente llega y se acuesta en un sofá a leer. Eso es el ideal de sitio. Yo quiero vivir acá, pensaba yo, y yo leía, pero lo miraba y de pronto el señor debía estar cansado, debía estar de turno, no sé, y de pronto se le cayó el libro y se quedó dormido, con el libro aquí abierto. Y de pronto vi que venía un guardia de la biblioteca. Y pensé, bueno, aquí qué va a pasar. Yo quería saber qué pasaba y el guardia llegó, lo miró, con mucho cuidado levantó el libro, buscó un papelito, le puso una marca al libro, lo puso en el suelo, miró al señor que estaba dormido, cogió la bata y lo tapó y se fue. Después de Miami gané una beca para ir a Nueva York a trabajar en investigación en cardiología. Yo tenía, no me cobraban, pero no me pagaban y no tenía muchos recursos. Para mí no era fácil eso. Entonces había días en los que a veces no podía comer. Yo me iba a todas las reuniones médicas en las que dieran comida y comía. Entonces a veces resultaba yo metido en una reunión de ginecología o de neurocirugía que nada que ver conmigo, pero era porque llevaban donuts o llevaban alguna cosa y entonces, pero a veces no tenía cómo. Entonces un amigo me ayudó. ¿Cuál fue mi amigo? El violín. Porque yo me salía y me iba a una estación del metro o en la calle según la estación y yo tocaba, iba contando y cuando veía que era suficiente ya como para una hamburguesita, entonces guardaba mi violín y me iba a almorzar. Algún día me enteré de que había una opción de hacer un entrenamiento en una cosa que se llamaba epidemiología clínica, que era como cómo hacer investigación y cómo interpretar la investigación. Me llamó mucho, mucho la atención. Apliqué a esa beca, me gané la beca y me fui a la Universidad de Pensilvania en Filadelfia a hacer una maestría en epidemiología clínica. Y cuando terminé regresé acá a Bogotá y junto con Juan Gabriel Ruiz, otro médico, creamos lo que ahora es el Departamento de Epidemiología Clínica. Fue el primero en Colombia. La historia ha mostrado que hemos tenido mucho impacto en la investigación en el país y en la región. La Javeriana para mí ha sido todo. Mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos. La Javeriana me ha dado muchas cosas. Lo que yo recibí era integral. No era, le voy a enseñar medicina. No, era, usted va a aprender medicina, pero usted va a aprender cómo tratar a la gente. Usted va a aprender geografía, porque es que usted no se sienta a hablar con un paciente sin saber de dónde es él. Me encantó el mensaje porque lo recibí sin que fuera explícito, sin que nos hubieran dicho, yo quiero que usted aprenda geografía, yo quiero que usted sepa. No, lo fui recibiendo, lo fui disfrutando y he hecho todo mi empeño para que como profesor yo haga lo mismo. Entonces, la Javeriana ha sido mi casa siempre, siempre, y pues la llevo en el corazón. Llevamos 39 años de casados, estamos a punto de cumplir 40, absolutamente felices. Mi esposa es enfermera de acá de la Javeriana. Nació en Bogotá, de familia santandereana, igual que yo. Se fue a Cali a estudiar el bachillerato, igual que yo. Volvió acá a estudiar en la Javeriana, igual que yo. Rotó sus primeros semestres de clínica en el Hospital de la Samaritana, igual que yo. Exactamente al mismo tiempo hicimos todo eso y nunca nos conocimos. Cuando yo volví de Estados Unidos a ser jefe de cuidado intensivo, ella era la jefe de las jefes de cuidado intensivo. Ahí nos conocimos. Tuvimos 2 hijos. Nuestra hija mayor tiene ahora 38 años y vive en Italia. Hizo psicología aquí en la universidad
y se fue a Italia a hacer una maestría y se casó. Viven allá y tienen un hijo, Diego, que es mi único nieto. Es el niño más lindo del mundo, no tiene discusión, y el más inteligente. Y mi hijo estudió cine en Vancouver, tiene ahora 32 años, y vive en Vancouver. Y nosotros acá mirando para Italia y Canadá con el corazón estrujado de tortícolis. Y claro, con hijo que estudió cine, también el cine es una cosa muy importante en mi casa. Echando cabeza para atrás y viendo mis ya casi 70 años, qué cosas han hecho que yo disfrute la vida, y son cosas que me gusta transmitirles a los demás. Básicamente el hecho de tener la posibilidad de abrir el horizonte con los libros. Creo que la magia de un libro es una cosa increíble, que le abre a uno el mundo, le permite viajar sin moverse de su casa, le permite, cuando llega a algún sitio nuevo, conocerlo ya porque uno lo ha conocido en los libros. Eso me parece increíble. Yo siempre he pensado que esas cosas lo enriquecen a uno, y si uno es un hombre, pues, o una persona que se ha cuidado, que se ha consentido con música, con libros, con idiomas, con relaciones con la gente, eso le permite poderles dar a los demás. Entonces, si uno está lleno por dentro, puede dar.